que nos remonta a nuestros principios. Quiero hacerles una pregunta y por favor quiero que me contesten por lo menos 5 discípulos, porque la pregunta es muy sencilla. ¿Te acuerdas de los propósitos de la iglesia? Los propósitos fundamentales. ¿Cuáles son? A ver, me gustaría que me digas uno. A ver, Pati, uno. Son 5, pero uno puede ser la unidad. No te escuché. La unidad. La unidad. Uno más. No se amontonen, por favor. Evangelizar. Evangelismo. Llevamos 2. ¿Cuál otro? Servicio. La alabanza. Ok, nos faltan 2 más. Servita. El discipulado, bien, tienen 9.9, nos falta uno. Servicio. Servicio sí es un propósito, pero de los 5 fundamentales falta uno. Digo, hay muchos otros propósitos de la iglesia, pero fundamentales falta uno. Es la oración, ¿cierto? ¿O servicio? Servicio, ok. Bueno, les decía, hay 20 propósitos o más puede haber, pero los fundamentales no los acaban de decir. Bueno, nos vamos a enfocar en uno de esos 5 que acaban de decir, y es el evangelismo. Amén. Para ello quiero leerles una reflexión que hace mucho tiempo ya compartí con la iglesia. Seguramente la vas a recordar a algunos discípulos. Algunos tal vez no, sea nueva, pero la voy a leer. Es una reflexión un poco larga, pero tiene mucho que ver con las escrituras que vamos a leer y con el reto que les mencionaba al principio. Dice así: todos los domingos por la tarde, después del servicio mañanero en la iglesia, el pastor y su hijo de 11 años iban al pueblo a repartir volantes a cada persona que veían. Este domingo en particular, cuando llegó la hora de ir al pueblo a repartir los volantes, el tiempo estaba muy frío y comenzó a lloviznar. El niño se puso sus ropas para el frío y le dijo a su padre: ok, papá, estoy listo. Su papá, el pastor, le dijo: ¿listo para qué? Papá, es hora de ir afuera y repartir nuestros volantes. El papá respondió: hijo, está muy frío afuera y está lloviznando. Pero papá, la gente necesita saber de Dios aún en los días lluviosos. El papá contestó: hijo, yo no voy a ir afuera con este tiempo. Con desespero, el niño dijo: papá, ¿puedo ir yo solo? Por favor. Su padre titubeó por un momento y luego dijo: hijo, tú puedes ir. Aquí tienes los volantes, ten cuidado. Gracias, papá. Y con esto el hijo se fue bajo de la lluvia. El niño de 11 años caminó todas las calles del pueblo repartiendo los volantes a las personas que veía. Después de 2 horas caminando bajo la lluvia, con frío y su último volante, se detuvo en una esquina y miró a ver si veía a alguien a quien darle el volante, pero las calles estaban totalmente desiertas. Entonces él se viró hacia la primera casa que vio, caminó hasta la puerta del frente, tocó el timbre varias veces y esperó, pero nadie salió. Finalmente el niño se volvió para irse, pero algo lo detuvo. El niño se volteó nuevamente hacia la puerta y comenzó a tocar el timbre y a golpear la puerta fuertemente con los nudillos. Él seguía esperando. Algo lo aguantaba ahí frente a la puerta. Tocó nuevamente el timbre y esta vez la puerta se abrió suavemente. Salió una señora con una mirada muy triste y suavemente le preguntó: ¿qué puedo hacer por ti, hijo? Con unos ojos radiantes y una sonrisa que le cortaba las palabras, el niño dijo: señora, lo siento si la molesté, pero solo quiero decirle que Dios realmente la ama y vine para darle mi último volante que había
sobre Dios que habla sobre Dios y su gran amor. El niño le dejó el volante y se fue. Ella solo dijo: gracias, hijo, y que Dios te bendiga. Bien, el siguiente domingo por la mañana el pastor estaba en el púlpito y cuando comenzó el servicio preguntó: ¿alguien tiene un testimonio o algo que quiera compartir? Suavemente, en la fila de atrás de la iglesia, una señora mayor se puso de pie. Cuando empezó a hablar, una mirada radiante y gloriosa brotaba de sus ojos. Nadie en esta iglesia me conoce. Nunca había estado aquí. Incluso todavía el domingo pasado no era cristiano. Mi esposo murió hace un tiempo atrás, dejándome totalmente sola en este mundo. El domingo pasado fue un día particularmente frío y lluvioso, y también lo fue en mi corazón. Ese día llegué al final del camino, ya que no tenía esperanza alguna ni ganas de vivir. Entonces tomé una silla y una soga y subí hasta el ático de mi casa. Amarré y aseguré bien un extremo de la soga a las vigas del techo. Entonces me subí a la silla y puse el otro extremo de la soga alrededor de mi cuello. Parada en la silla, tan sola y con el corazón destrozado, estaba a punto de tirarme cuando de repente escuché el sonido frente al timbre de la puerta. Entonces pensé: esperaré un minuto y quien quiera que sea se irá. Yo esperé y esperé, pero el timbre de la puerta cada vez era más insistente y luego la persona comenzó a golpear la puerta con fuerza. Entonces me pregunté: ¿quién podrá ser? Jamás nadie toca mi puerta ni vienen a verme. Solté la soga de mi cuello y fui hasta la puerta, mientras el timbre seguía sonando cada vez con mayor insistencia. Cuando abrí la puerta no podía creer lo que veía en mis ojos. Frente a mi puerta estaba el más radiante y angelical niño que jamás había visto. Su sonrisa, nunca podré describirla. Las palabras que salieron de su boca hicieron que mi corazón, muerto hace tanto tiempo, volviera a la vida. Cuando dijo con voz de querubín: señora, solo quiero decirle que Dios realmente la ama. Cuando el pequeño ángel desapareció entre el frío y la lluvia, cerré mi puerta y leí cada palabra del volante. Entonces fui al ático para quitar la silla y la soga. Ya no las necesitaría más. Como ven, ahora soy una hija feliz del Rey. Como la dirección de la iglesia estaba en la parte de atrás del volante, yo vine personalmente a decirle gracias a ese pequeño ángel de Dios que llegó justo a tiempo y de hecho a rescatar mi vida de una eternidad en el infierno. Todos lloraban en la iglesia. El pastor bajó del púlpito hasta la primera banca del frente, donde estaba sentado el pequeño ángel. Tomó a su hijo en sus brazos y lloró incontrolablemente. Probablemente la iglesia no volvió a tener un momento más glorioso. Qué impactante historia. Pero vamos a ver qué impactante también nos llama Dios en las Escrituras. Quiero que me acompañen en un par de escrituras. La primera de ellas está en Mateo capítulo 1, versículo 16. Perdón, es Marcos 1. Marcos 1, versículo 16 al 20, vamos a leer, por favor. Dicen amén cuando hayan llegado. Marcos 1, 16. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia: Jesús pasaba por la orilla del lago de Galilea, cuando vio a Simón y a su hermano Andrés. Eran pescadores y estaban echando la red al agua. Les dijo Jesús: síganme, y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Un poco más adelante,
Jesús vio a Santiago y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes y se fueron con Jesús. ¿Sabes? Me llama mucho la atención una cosa en este pasaje. Creo que lo hemos leído cientos de veces, tal vez, pero dice, al momento dejaron sus redes y se fueron con él. Seguramente, y es un comentario de los estudiosos, maestros de la Biblia y todo, seguramente no era la primera vez que veían a Jesús. Jesús ya había iniciado su ministerio, tal vez ya lo habían escuchado por ahí entre la multitud, dando algún sermón, alguna enseñanza, o antes inclusive de que Jesús iniciara su ministerio. ¿Por qué no dudaron ni tantito? Y dice, al momento se fueron con él. Yo me he preguntado, y quiero preguntarte a ti, discípulo, algo. Cuando a ti te invitaron a estudiar la Biblia, ¿dijiste que sí de inmediato? O sea, no dudaste ni tantito. Sí, sí quiero. ¿Así fue? Yo debo confesarles, y lo he compartido muchas veces, yo me tardé 6 años para aceptar esta invitación. Lo digo con vergüenza y con las consecuencias que con ello tuvo, alguna vez lo he compartido, pero él dijo algo que hoy el llamado es por eso para ti, discípulo, pero espero, amigo, que también te anime a hacerte discípulo. Jesús dijo, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. ¿Tú crees que fueron pescadores? Yo no creo, estoy seguro, porque lo vemos en el libro de los Hechos, lo vemos, pues la iglesia a través de 2000 años hoy está aquí, y por supuesto que se convirtieron en pescadores de hombres. Y te pregunto a ti, discípulo, discípula, ¿tú eres pescador de hombres? ¿Eres pescadora de mujeres? ¿Acaso no es este uno de los 5 propósitos fundamentales de la iglesia al cual tú dijiste sí, estar dispuesto cuando te hicieron la pregunta? ¿Te la hicieron, cierto o no? ¿Cuál fue tu respuesta? Sí, ¿verdad? ¿Hace cuántos años Jesús te hizo a ti el llamado? ¿20? Levanten su mano, ¿quién hay aquí? De 20 a 30. Hace 20 o más te hicieron el llamado. ¿15? ¿Quiénes hay de 15 a 20? ¿De 10 a 15? Pocos. Está muy equilibrado las edades espirituales, ¿eh? De 5 a 10, ¿quién hay de 5 a 10? Mira, ha habido recientes jóvenes discípulos. De 0 a 5 años. Amén. Fíjense, es animante que este último rango fueron manos que levantaron la mano. Pues bien, a cada uno de nosotros Dios nos hizo ese llamado a formar parte de su pueblo santo, pero estudiamos el estudio de iglesia donde nos hacen ver nuestras responsabilidades como discípulos, ¿sí o no? ¿Qué tanto hemos, a lo largo de estos 5, 10, 15, 20, 25 años, qué tanto hemos realmente aplicado estos propósitos en nuestra vida, en lo personal, en lo individual? El llamado que hoy nos hace Dios, yo me incluyo, es que reflexionemos cómo estamos, y en especial en este tema que hoy
Dios nos está hablando. A mí me impresiona ver que un bebé en la fe está trayendo invitados. Por lo menos ya lleva 2. Y me refiero a Arturo, nuestro bebé en la fe. Bueno, hay más bebés, pero por lo menos ya lleva 2 invitados. Me impresiona. ¿Qué tal tú de 15 años? 20. ¿Has cumplido o estás cumpliendo con este propósito fundamental de la iglesia como discípulo? Si no lo has hecho, hermano, y les digo, me incluyo yo creo que es tiempo de que reflexionemos. Yo me incluyo. De que te pongas a pensar qué he hecho a lo largo de mi cristianismo respecto a este propósito específicamente. ¿A cuántos hombres he pescado? ¿A cuántas mujeres he pescado a lo largo de X años que llevo en la iglesia? Piensa, reflexiona. Este pasaje en realidad menciona a los primeros 4 discípulos que recibieron el llamado de Jesús. Primero vimos que fueron 2, después en los siguientes versículos fueron otros 2, y dice la Biblia, después de que llamó a Andrés y a Simón, luego vinieron Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, dice, enseguida los llamó. En los siguientes 2 no dice si de inmediato, pero estoy seguro que igual que los primeros, no dudaron. Bueno, sí dice que dejaron a su padre, ¿verdad? Y a sus ayudantes y se fueron con Jesús. Sí es cierto, fue de inmediato, no fue, pues déjame terminar, ¿no?, de armar mis redes y pues déjame echarle la mano a mi padre, no, dejaron a su padre y a sus ayudantes y siguieron a Jesús. ¿Sabes? Tú no sabes si vas a salvar a alguien que esté a punto de suicidarse, como el caso que leímos de esta reflexión. No sabes si alguien va a estar a punto de entrar al mundo de las drogas, del alcoholismo, o alguien a punto de divorciarse. Pero puede ser. Cuando la palabra de Dios llega, o la invitación que hace Dios llega justo a tiempo, como en el caso de la señora, ¿sabes? Suceden milagros. Si no, pregúntenle también y me atrevo a decirlo públicamente porque ellos lo han compartido, pregúntenle a Paulino y a Violeta. Ya separados, peleados a muerte y a punto de divorciarse. Y ellos están aquí y con un nuevo fruto que ya pronto va a ser discípulo seguramente, en unos añitos más. Pero suceden milagros cuando tú abres la boca y llevas una esperanza, cuando llevas ese mensaje que llegó a ti algún día y te ayudó y te sirvió y te sigue sirviendo y te va a servir por toda la eternidad. Solo falta que cumplas con este propósito. No sabes si esa persona a la que tú le vas a compartir tal vez sea su última oportunidad de recibir el llamado. Tú y yo somos privilegiados. Entre millones de seres humanos en el mundo, estamos dentro de los escogidos. ¿Cierto? Recibimos esa invitación, decidimos unos rápido, otros no, como yo, pero aquí estamos gracias al amor de Dios, gracias a que alguien se atrevió. Hey, Eusebio, ven, te invito a un café, vamos a platicar. Y una, y otra, y otra, y otra. ¿Sabes, hermano? Yo me incluyo, este propósito no he dejado de compartir, pero te confieso, no ha sido tan constante como debe ser. Tal vez tú no seas o no hagas como ese niño yéndote a repartir volantes, porque
pues sí, es una forma que a veces hemos empleado. Es una forma de evangelizar, ¿cierto? Pero si tú eres alguien constante, que constantemente está compartiendo tu fe, seguramente vas a pescar hombres, vas a pescar mujeres, y seguramente vas a salvar de algo irreversible, algo irremediable, como que ese niño no hubiera insistido. Algo le decía, ¿no? Algo lo detuvo, aunque la señora se tardó tanto en contestar. Así como me tardé yo tanto en aceptar, ¿no? Pero tal vez no te dediques a repartir volantes. Pero ¿qué tanto estás compartiendo tu fe con tu vecino, con tu propia familia, con tu compañero de trabajo, de la escuela, en el supermercado, en el Zócalo? Hemos recibido tantas llamados, tantas prédicas y tantas formas de poder ir a las personas, que es tiempo, hermanos, de que yo sí siento de manera general, y ese es mi sentir muy personal, yo no sé cómo lo veas tú, pero siento que la iglesia está estancada. Sí ha habido bautizos, amén, y los jóvenes están bautizándose, amén. Me alegra mucho ver jóvenes, y cuando jóvenes deciden hacerlo a tan temprana edad, me alegra mucho más. Pero a nivel, yo no sé si mundial, porque desconozco las estadísticas de la iglesia. Antes, cuando recién llegué, había publicaciones por ahí que nos daban las estadísticas de países, de cuántas iglesias se plantaban. Entonces, ya no lo he leído, debe haber publicaciones, pero en Cuernavaca, me quedo en Cuernavaca, me quedo con Cuautla, con Morelia, que son las que conozco, con Acapulco. Estamos estancados, hermanos. Y hoy, el llamado para nosotros, para mí, es: ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir igual? Ahí aletargados, acomodados, como luego decimos. Hoy, por eso les decía, si no estás familiarizado con la palabra reto, es momento. Es un reto hoy que Dios quiere hacerte. Discípulo, discípula. Compartamos nuestra fe. Porque, pues no sabes, te repito, no sabes si esa persona a la que le puedes compartir hoy, mañana o pasado, el día que sea tal vez su última oportunidad, aún en la ruta. También he sabido y me ha impresionado siempre, y lo he compartido, la manera en que Asminda comparte su fe. Va en la ruta, cuando estuvimos en Cuautla, íbamos a dar un estudio, o iban ellas, mi esposa y ella, a dar un estudio, yo las llevaba, y vamos en la ruta y: oye muchacha, ¿no quieres estudiar la Biblia? Así, o sea, con esa espontaneidad que la caracteriza. Y tal vez de 100 que invitan, 2 le digan que sí. Sabemos cuán terco y necios somos los seres humanos. Yo estudié la Biblia en Cuautla, mínimo, perdí la estadística también porque la llevaba al principio, pero seguramente fueron, el primer año que llevaba la estadística, rebasé 100 hombres de estudiar la Biblia. El segundo año ya no llevaba estadísticas, pero seguramente fueron otros 100. De los 200, ustedes supieron y saben cuántos se bautizaron. 5 de 200. ¿Qué necesitamos hacer? Compartirle a 500, a 1000. Cada día compartirnos. Sí, va a haber pretextos. No, pues mi trabajo no me da tiempo. Mi escuela, tengo que hacer tareas. Pretextos, puede haber cientos. Pero va a ser eso, hermano, pretextos. Siempre va a haber un tiempo, un minuto para invitar a alguien como hace Asmin. Hagámoslo, hermanos. Tomemos el reto y salgamos de aquí decididos a pescar hombres y a pescar mujeres. Amén. Vamos a leer la última escritura, que es paralela a la que acabamos de leer. Está en Juan, capítulo 1. Les dije que este iba a ser la excepción, y está siendo la excepción. Juan 1, 35 al 42. ¿Estamos ahí? Al día siguiente,
Juan estaba ahí otra vez con dos de sus seguidores. ¿De cuál Juan estamos hablando? Bautista. Cuando vio pasar a Jesús, Juan dijo: miren, ese es el Cordero de Dios. Los dos seguidores de Juan lo oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué están buscando? Ellos dijeron: Maestro, ¿dónde vives? Jesús les contestó: vengan a verlo. Fueron pues y vieron dónde vivía y pasaron con él el resto del día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón, Pedro. Al primero que Andrés encontró fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón a donde estaba Jesús. Cuando Jesús lo vio, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Cefas, que significa Pedro. Este pasaje paralelo me llamaron la atención también dos versículos, dos expresiones aquí. La primera de Juan, que dice: miren, ese es el Cordero de Dios. Recordarán que la llegada de Juan, antecesor de Jesús, era anunciar la venida del reino a través de Jesús, ¿cierto? ¿Se acordarán? Y dice que los seguidores de Juan siguieron a Jesús, ¿cierto? Juan tenía ya su grupo de discípulos, tenía no sé cuántos, pero tenía muchos seguidores. Inclusive algunos pues, todavía querían seguir siéndole fieles a Juan. El mismo Juan llegó a veces a dudar y mandó preguntarles que si él era el que esperaban. No conocían a Jesús. Estos dos no lo conocían, pero no dudaron en seguirlo. Pero sabían de su llegada y lo reconocieron. La siguiente expresión que me llama la atención es cuando Andrés reconoció a Jesús como el Mesías. Y hemos encontrado al Mesías. Y sabes, yo te pregunto a ti, ¿tú a quién sigues? ¿A Jesús o a tu líder? Quien sea líder de la iglesia, a tu líder del sector, a tu líder de charla o a tu discipulador. ¿A quién sigues? A Jesús, amén. ¿Sabes? Si tu líder no te reta, no te invita o no te anima a evangelizar, ¿a poco porque él no lo hace, entonces yo tampoco lo hago? ¿Sabes? El llamado es para todos, absolutamente para todos. Y con esto tampoco quiero decir que tú como líder pues te sientas excluido de este propósito. Los que tenemos ese privilegio, ese cargo, bien sea sector charla o iglesia, somos los primeros comprometidos. Pero todos, absolutamente todos, nadie podemos estar exentos de este llamado a cumplir con ese propósito, amén. Nadie, absolutamente, porque para eso nos llamó Jesús, principalmente para eso. Y cuando tú recordarás, yo por lo menos recuerdo, toda esa dicha que tú sientes cuando te conviertes, ese cambio en tu vida, esos milagros que ves a tu alrededor, esa alegría, ese gozo de pertenecer a, te hace sentir, dice, este gozo yo quiero compartirlo, que otros más sientan lo mismo que yo estoy sintiendo. ¿Qué pasa con el paso, valga la redundancia, con el paso de los años? ¿Por qué ese gozo se va apagando? No, hermanos, necesitamos reactivarlo, necesitamos regresar a, como dice Apocalipsis 3, regresar a ese amor primero. Amén, hermanos. Pues es el llamado que hoy quise hacerles, cumplir, pues,
No fue largo, pero espero que salgas retado. Yo salgo retado a seguir compartiendo. Amén. Ya no, yo les confesé, ya no era tan constante, no he dejado, pero ha sido muy inconstante. Yo hoy voy retado a ser más constante y espero que también tú tomes ese reto. ¿Amén? Gracias.